Ya. Justamente nos habíamos quedado en el primer enunciado. Esta siento que es bastante contradictorio con lo que nos habías mencionado, ¿cierto? Con la primera sesión. ¿Qué piensas de este tal vez cambio? Ahora me dices tal vez que es un mito, porque ya en estas sesiones tal vez te hemos dicho muchas cosas, pero ¿y este cambio cómo lo sientes tú? Se siente bastante cómodo, la verdad, porque como digo, al menos con mi mamá ha sido con la persona con la que más me he abierto, con uno de mis amigos que es el más cercano también, pues él mismo tuvo la iniciativa de preguntarme, porque le comenté sobre las sesiones que estaba llevando con ustedes y pues también me sentí libre de expresarle y de las cosas que también que les contaba a ustedes, entonces es como que siento que me he sentido mucho más cómoda haciéndolo, incluso poniéndolo en práctica, y que, o sea, no me sentía débil o vulnerable, no sentía que él me tenía pena o compasión, sino sentía que me entendía. Ok, el siguiente. Los sentimientos negativos son malos y destructivos. También mito. Sí. ¿Por qué? Porque tal cual lo mencionas tú, no hay sentimientos negativos. Todo esto es natural, producto del contexto que puede estar pasando, los estímulos que pueden estar en el entorno, ¿no? En el día a día, lo que pueda pasar, las situaciones, el mismo ambiente y todo ello. Entonces, considero que los sentimientos no son negativos y serían malos y destructivos el no saber gestionarlos, pero más no los sentimientos en sí mismos. O las emociones, ok. Uh-huh. El tercero. Estar emocionado significa estar fuera de control. Realmente no, estar emocionado, como dice, es algo más que la emoción natural que va surgiendo, quizás un poco más con intensidad, pero no significa que esté fuera de control, sino que la magnitud es solo más grande, Más alta. ajá. Algunas emociones son realmente estúpidas. Casi le pongo verdad, porque en algún momento lo pensé así, es como que no debería estar sintiéndome así, no es tonto, como les comentaba, por ejemplo, lo de la relación de pareja, les dije, no, es algo vergonzoso, y yo lo creía así, pero actualmente pues considero que no, que es normal, creo que si has sentido algo o sientes algo, pues está bien sentirlo. Ok, creo que te falta uno más, ¿no? Sí, si los otros no aprueban mis sentimientos es que no debería sentirme así. No, realmente incluso es como que no necesito que los demás vean que estoy, por ejemplo, no, que estoy sufriendo, que estoy triste para que sea realmente válido lo que estoy sintiendo. ¿No? Si yo me siento así, pues es como yo lo veo y en base a las experiencias que quizás antes he vivido y he aprendido también a reaccionar de ciertas maneras. Y claro, vemos que tal vez las emociones no son estáticas, no sentimos alegría todo el tiempo, no estamos toda la semana felices. Justamente por eso desde el inicio hablábamos esto de que, pero todo el tiempo te sentías feliz en la semana o hubo un momento que te enojaste o que sentiste miedo. Porque en sí esto va a variar mucho según tal vez tu día, según lo que pase, cómo reaccionas tal vez a una situación. No es que salga de la nada, no es que me ponga triste no porque, en fin, no me puse en el día triste, sino que tal vez algo te hizo recordar un momento triste o pasó algo que te puso triste. Lo mismo con cada emoción, reaccionan según lo que te vaya pasando en el día. Y bueno, allá. Lo siguiente, justamente para seguir aprendiendo lo que son emociones, te voy a explicar lo de aquí. Nosotros, como ya conociste, estas son las emociones primarias. Pero también tenemos emociones secundarias. Y de estas también traje de intensamente, que serían estas tres. Y justamente, ¿cómo se crean tal vez estas emociones secundarias? Porque las primarias, pues, creo que son hasta más fáciles a veces de reconocer porque las tenemos muy contextualizadas. O tal vez la mencionamos y tal vez no sabemos ni cómo expresamos las emociones. Pero las secundarias, ¿cómo se producen? Bueno, aquí hay un ejemplo. En este caso, puedes sentir tristeza. Esta es una emoción primaria, lo cual, no sé, te pasó un acontecimiento que, no sé, de tu grupo te dijeron algo y no te gustó, te pusiste triste. O en una relación de pareja, no sé, te dijo algo tu pareja y te pusiste triste por tal situación. Y después los pensamientos llegan, porque los pensamientos son lo primero que se te vienen a veces ahí en la mente, ¿no? Podría ser no le gusto, no valgo la pena, que a veces son pensamientos que nos generan cierto malestar. Y estos pensamientos lo que van a generar es vergüenza. Por ejemplo, en este caso,
el ejemplo sería, después de estar triste por pensar que no le gustó siento vergüenza. Tal vez no me sienta valorada, no me sienta cómoda, y por los mismos hechos, pensamientos de querer huir, tal vez vergüenza, no me aterra que todas las personas me vean en este estado, se genere esta nueva emoción a raíz de la primaria, ¿ok? Lo vas más o menos entendiendo. Entonces te paso una hojita donde una situación que te haya pasado, tal vez no ahora, tal vez antes, para que puedas practicar. La lapicerita, por favor, le puedes prestar. En los cuales para ver si más o menos lo vas comprendiendo cómo son estos de las emociones. Ya, ¿qué es lo que tengo? La emoción lo reconoces como primaria, qué pensamientos tal vez en ese momento negativos, por decirlo así, se te vinieron y qué generó eso. Ya. Ok. Ajá, esto es así. Ok. ¿Nos lo vas leyendo, por favor? Ok, la emoción primaria sería el temor, como les mencionaba, en la misma situación que era cuando tomé la decisión de hacer el viaje de estudios. El no voy a poder sola porque el primer viaje, como yo quería hacer sola, hay personas que no conozco y el miedo a sentirme juzgada, en lo cual creo que la emoción secundaria, que en este caso sería la ansiedad, porque los pensamientos se vuelven repetitivos y me hacen sentir quizás inferior o menos. Claro, y justamente eso queríamos que más o menos comprenda. Y justamente vemos que tal vez la emoción como tal que surge al momento es esto, ¿no? Pero después es la que más predomina después a veces es la ansiedad que tú mismo mencionas. Y como en el caso de acá, ¿no? Por ejemplo, inició con tristeza, pero se volvió vergüenza en el momento. Y bueno, ya que nos vas comprendiendo cómo es esta dinámica, ahora te paso otra hoja, para lo cual, ya, tú ya, para que escribas. Te vas a recordar de una situación que haya pasado fuerte, de alguna emoción que tal vez te haya desbordado. Ya. Por la emoción. La emoción. Ajá. Ya. Ok, ahora vas a poner la intensidad, si es del 0 al 100. ¿Qué intensidad sentiste en el momento? Wow. 90. Ok, ¿y cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Ya. ¿O qué pasó para que tú reaccionaras tal vez con esa emoción? Pero esa emoción se fue en contra mía. Eso fue lo extraño, que no reaccioné en contra de otras personas. Que realmente no tenían la culpa, creo que fui yo por no saber gestionarlo. Bueno, como ya les había comentado de esta relación que tuve y todo ello, pues como les digo, bueno, no sé si les había contado, pues esta pareja al mes que termina conmigo, pues consigue otra pareja. Y probablemente, pues según la información que me llegó después, es que había una relación paralela, incluso con otra persona. Entonces, la información que me llega sobre esta nueva relación que estaba comenzando esta persona me llega, pues estaba en mi cama, estaba haciendo mis trabajos y me llaman. Y era un viaje que también habían hecho por estudios que yo también iba a realizar unas semanas después. Esta persona se había cambiado de salón para que haga ese viaje justo con esa persona. Y bueno, según esa persona, solo se había cambiado porque tenía cosas que hacer a la siguiente semana en la que nuestro salón iba a viajar y cosas así.
Entonces fue como, él estaba en mi grupo también, entonces fue como que nos dejó solos a dos compañeros porque los demás no iban a viajar, o sea, habíamos quedado solo dos en el grupo y teníamos que hacer todo el trabajo. Entonces, hasta eso normal, pero como digo, yo estaba en casa y me llaman personas que me conocían. Estas personas no sabían la situación, entonces creían pues que estaba teniendo una relación paralela, ¿no? A la par conmigo. Y me llaman, bueno, malintencionados, me contaron y cosas así. Y la emoción resurgió en contra mía, en el enojo que yo sentía conmigo misma por haber creído, por haber perdido tiempo, quizás. O sea, surgían esos pensamientos de que había perdido tiempo, de que había sido tonta, de que no me había dado cuenta y cosas así. Eso sería como que lo que hizo que reaccionaras con furia hacia ti, ¿ok? Sí. La explicación tal vez es más amplia y justamente nos sirve para nosotros comprender. Tal vez puedes poner algo chiquito igual para recordar aquí, pero Claro. ya la explicación ya sabemos más o menos el contexto y cómo surgió. Ya. ¿Cuáles son las creencias que se te vienen a la mente? ¿A qué me refiero? A esto de que justamente nos estabas diciendo, ¿no? De que tú te enteraste al momento y tú creíste que pues tenías esta relación paralela a ti o en esta situación que la última parte no escuché si y la situación generó que tú pienses mal de ti Sí. o esta creencia de que tal vez fuera tu culpa. Sí, creo todo eso porque, como digo, cuando esa relación termina, pues aparentemente había sido mi culpa, por, porque la persona lo hizo sentir así, como que yo estaba tomando la decisión, que era mi responsabilidad totalmente y cosas así. Y como digo, hasta que yo me entero de esto, yo sentía la culpabilidad. Pero cuando llega, o sea, cuando llega esto, es como que qué tonta has sido por sentirte tan mal por una persona que es capaz de hacer esto. Ya, entonces estas creencias que justamente nos acabas de comentar y la situación lo podrías escribir. Okay. ¿Qué sensaciones corporales te surgieron en el momento? Bueno, considerando que tengo gastritis, el estómago me empezó a arder de una manera inimaginable. Me empezaron a temblar las manos. Entré en llanto, pero no era un llanto, como digo, así de tristeza, fue un llanto de ira. Estaba, o sea, incluso mi mamá me describe que estaba roja de la cólera, de la empecé, o sea, a sentir escalofríos y empecé a sentir náuseas, el cuerpo se me empezaba como si me quisiera desvanecer, fue totalmente horrible. Ok, tal vez algunas las puedas apuntar. Y justamente ya nos estás mencionando lo siguiente que te iba a decir. ¿Qué gestos hiciste en ese momento? ¿Reconociste tal vez alguna cara que hiciste? Sí, como digo, eso fue visto por mi mamá, pues ahí estaba, mi mamá vio como digo, me estaba desvaneciendo literalmente, me faltaba el aire, estaba gritando, me recuerdo como que así empecé a golpearme las piernas, porque estaba en la cama con la brazada, entonces empecé a golpearme así, hasta no parar, entonces mi mamá tuvo que agarrarme incluso los brazos así porque no paraba. Ok, entonces eso no lo podrías especificar, no, no tan a fondo, pero tal vez las características principales tal vez de lo que sentiste en ese momento, ¿no?
Ya. Lo siguiente es, ¿qué acción hiciste? ¿Escribiste a alguien, no sé, llamaste, tal vez contaste? Como digo, en ese momento fue mi mamá la que me encontró en el estado en el que literalmente mi cuerpo estaba entrando en estado así de shock, digamos, porque como si sintiera que se me quería paralizar todo el cuerpo. Entonces mi mamá me encontró y al ver que no podía respirar, ella fue la que como estaba así con el celular y estaba golpeando el celular también, fue como que agarró el celular y me dijo dame y le llamó a mi psicóloga que me estaba atendiendo. Y ya, pero yo en ese momento sí, no tenía que hacer nada, estaba totalmente mal bloqueado. Claro, también por la misma situación que estabas pasando, ¿no? Y bueno, le dijiste algo a tu mamá en ese momento. Sí, atiné a contarle lo que porque como digo, me habían mandado, no solo me habían dicho, sino me habían mandado fotos. Entonces le dije, mira esto, y empecé a verbalizar todo esto que ya les había dicho, los pensamientos, que había perdido mi tiempo, de que era tonta por haber estado en esa relación, por haber creído en esa persona y cosas así. Empecé a verbalizarlo. Es lo único y poco que recuerdo, porque de ahí, o sea, mi mamá me dio agua de sal y creo que como toda me quedé como si me hubiera desmayado así, y al día siguiente lo recuerdo borroso, solo recuerdo que fuimos a sesión con la psicóloga como primeros auxilios psicológicos porque no podía ni ingerir alimento. Entonces, esos serían como que los efectos secundarios después de la situación, el que ya no hayas podido ni siquiera comer o alimentarte. ¿Algún otro efecto tal vez secundario que a raíz de esta situación haya generado? Sí, no, o sea, no podía pararme, el cuerpo estaba muy débil, como si fuera una persona anémica que no ha comido así, o sea, no podía sostenerme bien. Incluso mi mamá pues me ayudó a cambiarme y todo porque no podía moverme, o sea, sentía todos los brazos, las piernas pesadas, me dolía la cabeza, tenía náuseas, como digo, no podía ingerir alimento, veía y me daba cosas, no estaba, o sea, es como que realmente no estaba aquí, como digo, tengo recuerdos borrosos, no solo recuerdo la intensidad de la emoción y cosas así, pero no hacía detalle tal cual. Y después de esta situación, ¿qué pensamientos te vinieron a ti? Como digo, fue esa sensación de sentirme tonta, con poco valor, porque en otras cuentas como que también vino la frustración de decir, pues me metí en una relación, como digo, no, acá en lo que puse debía haber contado toda la verdad. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo era como que yo me daba cuenta de las cosas que estaban mal dentro de la relación, pero nunca las dije, o sea, yo me las guardé todas. También tiene mucho que ver con lo que esta persona me decía, pues no, las cosas que pasan entre los otros eran entre nosotros y cosas así, pero era porque realmente si las contaba alguien me iba a decir que estaban mal. Entonces me sentía como que muy tonta por no haber hablado antes, como haber esperado como que la gota que toma el vaso para mí, para yo tomar decisión, porque es como que yo sabía que estaba mal, pero no quería verlo, me sentía tonta, frustrada, no sé. Y bueno, justamente lo que noto yo es que inicia con la furia, pero en ese momento que te pasa todo eso de tal vez la tensión muscular, el que te haya dolido, ¿no crees que ya vino tal vez otro sentimiento? Sí, vino el desagrado. El desagrado, solo el desagrado. Y el temor, la vergüenza y la ansiedad. Entonces vemos que partió de tal vez molestarte en el momento, pero terminó tal vez en otras emociones, que vemos que tal vez son emociones primarias o también las secundarias, no fue como que muchas emociones en el momento. Y bueno, ya explicando temas de la emoción y por qué te hicimos escribir todo esto, es que detrás de una emoción hay muchas cosas. Como lo ves, la emoción es acá el inicio literal y todo lo demás es lo que pasó en la situación, lo que generó que tal vez te molestara tal situación y lo que generó que haya resultado en otras emociones secundarias de la situación. Espero que nos hayas comprendido cómo funcionan tal vez los de las emociones y tal vez mi compañera quiera contar algo más. Un poquito más. Quiero hacerte unas preguntas para ver si es que vamos a aprenderlo bien. En relación al desagrado, bueno, dijiste que una de las emociones secundarias aquí era el desagrado, ¿verdad? ¿Desagrado hacia quién? Hacia mí. Hacia ti. Fue hacia mí. ¿Temor? Sí. ¿Hacia quién? No, eso sí fue hacia los demás. Hacia Que los no demás. podía confiar así en las personas y cosas. ¿Qué pensaste en ese momento?
que no podía confiar en las personas, que había sido muy ingenuo en confiar en las personas, que había personas afuera que me querían hacer daño. Era como si todo el mundo me quisiera atacar. Así me sentía en ese momento. Ya, y en relación a la vergüenza. Por cómo me estaba sintiendo. Porque como yo les había comentado, incluso hasta ahora me da vergüenza pensar o haber vivido todo esto por culpa de eso. Y yo digo, a veces lo pensaba y digo, no, es tan tonto, y luego me doy cuenta, no es tonto porque sí lo he sentido ya. Correcto. Tengo una consulta en relación a esto. Dijiste que los pensamientos recurrentes era de soy una tonta porque no hablé, porque no lo dije. Ahora, actualmente, ¿sigues con esos pensamientos? No, porque como digo, he aprendido que si quizás en su momento no lo dije, también fue como que parte de mi responsabilidad en no decir la verdad, pero es como que ahora que me he empezado a liberar, como digo, pues que en su momento ya hace un tiempo llegué a contarle también la verdad a mis papás, a mi mamá. Es como que ya me siento un poco más libre respecto a eso, es como que ya no siento que encubra nada de cosas así. Ya. En parte de responsabilidad, te generas igual le atribuyes la responsabilidad. Sí, Por consecuencia, también sientes que es tu culpa. sí. Ya, el no haber hablado. O bueno, el soy muy tonta y por no haber hablado. ¿Consideras que todavía hasta este punto sigue siendo verdad? Probablemente. Es como que en su momento fue verdad, o sea, como que realmente creí que era una tonta y como que digo, en su momento fue verdad, actualmente no lo es porque ya lo dije. Ya. Ya lo dijiste para que ellos sepan, para cubrir tu irresponsabilidad en las palabras que mencionas, o para liberarte de la culpa. ¿Por cuál de los dos? Para liberarme de la culpa. Ya. No lo dijiste porque sentías que estabas lista para poder contarlo. No, fue para liberarme, como digo, de la culpa, porque era como que era algo que realmente me estaba consumiendo, que yo me sentía responsable de absolutamente todo, incluso del hecho de, como digo, de que tuviera una nueva pareja, del hecho de que hubiera terminado la relación, el hecho de que una relación hubiera ido mal y cosas, como que yo me sentía culpable de todo, y en el momento en que yo lo digo fue como que un sentido de liberación de la culpa, como decir, también tuvo la responsabilidad de esa persona y eso estuvo mal en su momento, porque era como que pasó de extrapolar toda mi culpa a todo su culpa. Y después ya fue como que poco a poco, como les digo, en su momento fui a terapia por esto, entonces fue como que también pues atribuí que había responsabilidades mías y también responsabilidades por las cosas que habíamos aprendido, por las formas en que vemos la relación y cosas así, integrar lo bueno y lo malo de esa persona y también lo bueno y lo malo de mí. Exacto. A eso quería llegar. Y a eso quería ver si habías llegado también. Okay. Muy válido y es un gran avance el que has hecho en ese momento. Y Claro. creo que es muy importante que nos lo hayas podido expresar en este momento, tal vez cómo te sentiste en ese momento. Tú nos decías que tal vez te veían las personas y les contabas algo como vulnerable o que les podías dar pena. Tú al contarnos esto, ¿sigues pensando que tal vez nosotras sentimos pena por ti? En la primera sesión sí, ahora actualmente no, porque es como que también como dicen, cuando hay un buen match con el psicólogo, creo que es un poco más natural y como digo, creo que ahora les cuento con más naturalidad y como digo, con ya menos vergüenza de lo que realmente ha pasado. Y bueno, la verdad agradecemos mucho que tal vez te hayas abierto a este espacio justamente de podernos contar cómo te sentiste en el momento, ¿no? Y tal vez repetir algo que justamente me recuerdo haberte mencionado en las sesiones pasadas, que nosotros reaccionamos con las herramientas que tenemos en ese momento. Y en ese momento reaccionaste con las herramientas que tenías y eso no significa que nos quedemos ahí, podemos mejorar. Y justamente la terapia te está enseñando habilidades nuevas para justamente tolerancia al malestar, para lo que es esta gestión de las emociones. ¿Ok? Entonces, Ahora vamos a seguir desarrollando esas habilidades. Para esto vamos a quitar las emociones por un costadito, por favor. Bien. Ahora te voy a presentar estas 4 hojitas. Tú vas a elegir cualquiera, la que desees. Para estos jueguitos. Ya. Léeme fuerte lo que dice ahí. El profesor pasó por mi lado y no me saludó. Ya. Ahí sin pensarlo, ¿cuál es tu interpretación inmediata?
Que estaba preocupada por otra cosa. Ya, bien. Ahora dame el papelito. Ya, agarra otro papelito. Ya, igualmente, dime la interpretación inmediata. Mi pareja me dijo luego hablamos y me colgó. Estaba muy molesto. Ya, ahora otra hojita. Mi mamá respondió seco por WhatsApp. Así es ella, no sabe lo que usamos los jóvenes, digamos. Ya, esa es tu interpretación inmediata. Sí, Ya, es Ok. lo primero que pienso. ya. Mi amiga me dejó en visto por 2 horas. Se fue con su flaco. Ya. Ok, bien. Ahora, en base a esto que me habías dicho que era, Que estaba muy molesto. O que probablemente le había hecho algo que se me incómodo. ok. Y justamente, ¿qué evidencia tú tienes de que él estaría molesto contigo? Ninguna, pero sí, o sea, la única evidencia sería la actitud que ha tomado. Entonces supongo que he hecho algo que lo haya molestado o que se haya incomodado. ¿Y qué emoción se presentó ahí? Emoción, sentí culpa. Ya. Culpa porque Ya, me dijiste que no hay ninguna evidencia, solamente porque te cortó por y ya. la acción. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué hiciste ahí? Dedujiste nada más, ¿verdad? Bien, entonces, ¿esto sería realmente cierto? No, solo es en base a lo que estoy pensando, las creencias que ya tengo. Que es así. Ok. Entonces, sí, nos hablamos de manera positiva para no llegar a ese pensamiento de que quizás está molesto y tú sientas culpa. ¿Qué otra respuesta le darías a esta situación? Se le bajó la batería del celular. Ujú, es una opción. Y justamente ahora vamos a practicar con eso. Ok. Ya. Vas a pensar en una situación en la que tú hayas pensado inmediatamente, digamos, es mi culpa. He sentido eso. Ya. Anótalo aquí, por favor. Que es mi culpa. Ajá. ¿Te has sentido que has tenido culpa de alguna acción que otra persona haya hecho? Me da risa ahora, pero en ese momento no me dio risa. Ya. Bien. ¿Las puedes leer fuerte, por favor? Que mi hermana me haya querido ahorcar. Ya. Y en ese instante, ¿qué has sentido? O sea, me sentía culpable porque, o sea, era como que sentí que le estaba robando la atención de mis papás porque era como que es más chiquita y necesita más atención, pero después dije, pues yo también soy igual de valiosa que mi hermana, no porque sea más chiquita, pues como que merece. ¿No? O sea, sí se merece la atención, pero no toda o consumirla toda. Y solo fue un momento en que pues estábamos viendo tele, si no me equivoco. Entonces yo me quise echar con ella y ella no quiso y mi mamá simplemente me dijo, ven acá con nosotros a nuestra cama. No sé cuándo tenían un cuarto junto y cuando ella era más pequeña. Y mi hermana pues se enojó, entonces dijo, ya ven, y entonces me eché y ahí volteó y me empezó a estrangular. Ahora me da risa, me parece gracioso, en el momento sí me asusté mucho porque sí ejerció bastante fuerza hasta que me hizo toser. ¿Y qué pensamientos se te han venido cuando pasó esto? Que yo estaba haciendo mal, que yo tenía la culpa, que era como que necesitaba aislarme para que le den más tiempo a mi hermana, pero realmente era como que, o sea, como digo, en su momento me vino eso, ahora que lo veo, pues no, realmente pasaba más tiempo con ella, conmigo, porque obviamente yo tenía más cosas que hacer. Entonces, inconscientemente me dijiste la respuesta. Ya. ¿Qué me dijiste? ¿Que era mi culpa? No. Que yo tenía más cosas que hacer. No. Digamos que empezaste en un extremo, dijiste de frente es mi culpa y pasan más tiempo y le deberían de dar tal vez más tiempo a tu hermana. Te fuiste tal vez a un extremo total, digámoslo así, pero ¿cómo así diste la respuesta para llegar a un intermedio? De ya no echarte la culpa e ir a un extremo. No sé, después lo pensé porque fue como que realmente vi de manera objetiva lo que realmente me pasó, como me sentía culpable de haberle quitado la atención y luego dije, no, o sea, no porque realmente ella es la que pasa más tiempo con ellos, o sea, porque un ratito de veces no está mal, ¿no? Sí, y justamente lo que queremos no es que pase un tiempo para que recién te des cuenta. La cuestión es que tú sepas en el momento, digamos, pasa una situación como en estos casos, que digamos no te saludó el docente, tu pareja te cortó y se quedó ahí, tu mamá te contestó cortante, pero no, la cuestión es que aquí metas tu mente sabia
y pienses, ¿realmente esto, o sea, estos pensamientos son ciertos? ¿Son verdades absolutas? Es pues esa cuestión, que tú te cuestiones sobre eso. Es decir, ¿realmente le estaban dando toda la atención a ella o a mí? ¿O por qué le estaban dando la atención a ella? Esa es la cuestión. Ahora quiero que pongas otro caso, por favor. ¿En que haya sentido culpa? Cualquier emoción secundaria. ¿Qué? Vergüenza. No sé. Por favor. Vergüenza, ansiedad. Y eso es envidia, ¿no? O tal vez culpa, lo podríamos tapar. O por ejemplo, mientras que vas pensando y vas escribiendo, un ejemplo también sería la situación. Mis mejores amigos no me responden los mensajes y yo quiero contarles algo que es muy importante para mí. Primeros pensamientos que se me vienen es que ya no les importo, que no me quieren escuchar, que tal vez soy una carga para ellos. Lo que queremos nosotros es ya no irnos a ese extremo de pensar que ya no me quieren, que ya no quieren pasar tiempo conmigo, a decir, hay veces donde mis amigos pueden estar ocupados, lo cual no significa que no me quieran o que no me valoren como su amigo. Algo así, o sea, pusiste la situación, algo así, o sea, reconoces que te vas a un extremo y después nos explicas cómo podrías esto transformarlo tal vez en otro pensamiento. Ya. Cuando no pasé la entrevista psicológica para mi beca de intercambio, ¿Qué ahí pensaste? me sentí, para empezar me sentí muy frustrada, ¿no? Y pues dije, pues es mi culpa. Como les digo, esto sucedió a raíz de que no me encontraba bien por justo todo esto de la ruptura, del enterarme de la posible relación paralela y cosas así. Entonces pues estaba mal, entonces en mí era la sensación de que era mi culpa por estar sintiéndome mal, que no debería estar sintiéndome mal, que estaba mal, que me sienta mal por una persona, que que el otro. O sea, era todo hacia mí. Y luego pues, como digo, pasando el tiempo y luego ya, como digo, cuando me calmé después de, como digo, de recibir la noticia de que no había pasado la entrevista, fue como que ahí sí dije, no sé qué es lo que, o sea, realmente me está afectando porque realmente estoy mal, o sea, es como, hasta en un punto dije, ¿por qué estás fingiendo que te sientes mal? O sea, yo sentía que estaba fingiendo, no sé, era como que sentía que me juzgaba a mí misma porque me sentía, no sé, vaga, conformista y por eso estaba fingiendo que me sentía mal, es como que trataba de evitar a toda costa del hecho de realmente aceptar que esto me ponía mal. Y pues después, como digo, cuando recibo me impacta muy fuerte, viene la frustración, viene el enojo conmigo misma, todo esto y ya después cuando me calmé y también pues lo comenté con mi mamá porque esta era una sorpresa que yo les quería dar, era el último paso y pues esperaba que saliera productivo. Entonces, bueno, no pasé esto, pues le dije a mi mamá, ¿no? Y le dije, pues mamá, quería darles la sorpresa, pero no pasé. Y ahí ya pues mi mamá me dijo, ya, tranquilo, eso no, como que no es una frustración, o sea, no es como que, ¿cómo se puede decir? Algo que es como que ya hubiéramos pagado, hubiéramos perdido dinero, o sea, mi mamá también tratando de ayudarme, ¿no? Es como que, cálmate, o sea, mira, si lo has hecho una vez, lo vas a poder lograr otra vez y cosas así. Mi mamá me decía eso, ¿no? Y después dije, pues realmente estoy mal y entonces incluso yo sé que estando mal podría rendir y cosas así porque lo estaba haciendo, pero dije, quizás no lo voy a hacer al 100%. Entonces, ¿de qué me serviría irme, estar allá sola incluso y pues estar mal? Y después como que ya le empecé a ver el lado positivo, no, si me voy, estoy sola, no hay quien me apoye, pero me voy a poner mucho peor y cosas así. Ok. Bien, como nos has mencionado, nos mencionaste las emociones, también los pensamientos que tuviste, pero al final también después de un tiempo volviste a tener tu propia respuesta de que vas a volver a intentarlo y como tu mamá te dio ánimos a seguir, continuar, porque si lo hiciste una vez como te dijo, lo vas a volver a hacer y mejor. Bien, ahora vamos a seguir paso a paso, ¿está bien? Quiero que pongas otra situación, una situación en la que tú te sientas así. Ya, a ver. Ahora, actual. Actual. Uh-huh. Ya. ¿Cuánto tiempo actual abarca? ¿Un mes? Sí, un mes. Ya.
Bien. Bien. Y en esta situación, ¿qué pensamientos se te han venido? Colócalo casita. Ya. Ya. Bien. Ahora coloca qué emoción has sentido. Ya. Bien. Ahora mencionas que no tuviste el control y tuviste un atraco. Ujú. ¿Me podrías mencionar los pensamientos, por favor? Nunca vas a poder controlarte, fracasaste otra vez, te das asco y eres muy débil. Bien. ¿Y las emociones son? Frustración, tristeza, enojo, vergüenza y desagrado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es revertir todo esto. ¿Qué otras cosas podrías decirte pero que no sean atacándote a ti? Ok. Ya. ¿Me podrías leer el primero, por favor? Solo te estás sintiendo mal y eso no está mal. Bien. Y en ahí estás haciendo concordancia con lo que te dijo mi compañera, de que no está mal sentir, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál sería la 2? Fue una caída, puedes hacerlo mejor. Exacto. ¿Y la 3? Puedes lograr el control si confías en ti. Bien. ¿Ves que sí puedes decirte cosas positivas a ti mismo? Bien. Ahora hemos hecho esta dinámica para que tú puedas identificar estas situaciones y tú no deduzcas cosas, por ejemplo, que pasen con terceras personas o ya sea con tu familia, con tu hermana. Si pasan situaciones, tú no deduzcas al instante cosas que quizás no son verdades absolutas. Son quizás solo pensamientos que se te vienen a ti y aún no lo estás analizando con tu mente sabia. Y la cuestión es que llegues a analizarlo con tu mente sabia. ¿Está bien? Ok. Ahora, ya cerrando la sesión, coméntanos un poco qué cosa te llevas de esta sesión. Creo que como día yo lo había hecho y pues estoy reforzando el hecho de hablarme con más amabilidad hacia mí misma. De que como no necesariamente el primer pensamiento, digamos de esta manera, negativo es el que realmente es verdad, sino que hay mucho más allá que puedo, como digo, cambiar para darme cuenta de que no está mal si me equivoco o que si tengo la responsabilidad de algo, está bien, asumo la responsabilidad hasta donde me pertenece, pero las actitudes de las demás personas no siempre es como, nunca son mi culpa, no son las acciones de las demás personas y que no siempre o no, naturalmente no es con intención de lastimarme o de dañarme a mí. Ok. Sí, y ahora coméntanos un poco sobre qué dinámica te gustó más y por qué. Esta, porque como digo, ahora me divertí pues recordando las anécdotas y bueno, y también pues me ayuda a ver el cambio que he vivenciado a lo largo de todo el proceso que les había contado y también de las sesiones que estoy llevando con ustedes.
Sí, y justamente también ya recalcando la actividad anterior, te mencionaba que mi compañera que la emoción primaria más el pensamiento, ¿qué te daba? La emoción secundaria. ¿Y qué te hacía sentir la emoción secundaria? Quizás es como que ¿Qué pensamientos te venían ahí? creo que los pensamientos se agravan, ¿no? Bueno, a medida que las emociones, digamos, un poco negativas y con pensamientos y creencias, hace que se intensifique mucho más y que se inicie un malestar, ¿no? Por eso tenemos que identificar ahora, y vamos a seguir con el proceso de las sesiones, identificando estas, que tus emociones primarias, nuestros pensamientos no sumen a esto de la emoción secundaria, sino que poder controlarlos. Gracias por el tiempo brindado para esta sesión. Entonces nos vemos ya en la siguiente sesión, que va a ser el día lunes a la misma hora, ¿ok? Muchas gracias, María.